Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar a continuación las funciones motoras del sistema digestivo, diciendo que la digestión y la absorción de los nutrientes incorporados mediante la alimentación dependen de diversos mecanismos motores que reblandecen el alimento y lo propulsan a lo largo del tubo digestivo y lo mezclan con la bilis hepática almacenada en la vesícula biliar y las enzimas digestivas que secretan las glándulas salivales y el páncreas. Algunos de estos mecanismos motores dependen de las propiedades intrínsecas del músculo liso intestinal. Otros implican la operación de reflejos en los que participan las neuronas intrínsecas al intestino. Los reflejos que implican al sistema nervioso central, los efectos parácrinos de los mensajeros químicos y las hormonas gastrointestinales. Dentro de los objetivos que nos hemos fijado para los alumnos que estén cursando esta clase, es enunciar las principales formas de motilidad del tubo digestivo y cómo esta motilidad participa en la digestión y en la excreción, conocer el diseño anatomo-histológico del tubo digestivo, que es el fundamento fisiológico a la actividad motora del mismo, explicar los fundamentos eléctricos de las contracciones gastrointestinales y la importancia de la actividad eléctrica básica en el control de la motilidad, describir de qué manera se modifica la motilidad gastrointestinal en los periodos interdigestivos y también en el post-ingesta, comprender los procesos de deglución, los factores que controlan el vaciamiento gástrico y la motilidad colónica que permite desecar y evacuar las heces, definir los reflejos del vómito y la defecación, entre otros reflejos. Ya entonces, para dar inicio al repaso anatómico, diremos que todo el tubo digestivo está compuesto por una serosa bien externa, una capa de músculo longitudinal, ¿sí?, que recubre todo el tubo pero longitudinalmente, una capa de músculo circular, ¿sí?, una submucosa, ¿sí?, una capa muscular mínima que se llama muscularis mucosae y la mucosa digestiva, ¿sí?, que da a la luz del tubo. Dentro de esta estructura también hay un riquísimo sistema nervioso intrínseco, que se le llama sistema nervioso entérico, que está dado principalmente por dos plexos. Un plexo se le llama plexo nervioso de Meissner, que está localizado, o submucoso de Meissner, que está ubicado en la submucosa, y otro plexo nervioso mientérico o de Auerbach, que se encuentra entre la capa longitudinal y la capa circular del músculo. De más está decir que es un músculo, este tipo de músculo que tiene casi todo el tubo digestivo es músculo liso, por lo tanto tiene uniones gap eh, y por lo tanto pasa rápidamente el estímulo eléctrico de una célula a otra, y entonces podemos decir que funciona como un sincicio, se despolariza un sector y va progresando de célula en célula a el, a todo el tubo digestivo. Cada una de las fibras del músculo liso del tubo digestivo mide de 200 a 500 micrómetros de longitud y de 2 a 10 micrómetros de diámetro. Todas ellas se disponen en haces formados por hasta 1000 fibras paralelas. En la capa longitudinal,
Los haces se extienden en sentido longitudinal por el tubo digestivo, mientras que en la capa muscular circular lo rodean al tubo digestivo. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, como decíamos, entonces el sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico intrínseco es tan desarrollado que sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Por supuesto, el mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales y el submucoso controla fundamentalmente secreción y flujo sanguíneo local. Los efectos principales de la estimulación del plexo de Auerbach o mientérico comprenden aumento del tono de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas. A su vez, el plexo submucoso se ocupa sobre todo de regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, en el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas que se integran en el plexo submucoso, ¿sí?, para efectuar el control de la secreción intestinal local, la absorción local y la contracción del músculo submucoso que induce distintos grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal. Esto es el submucoso, el de la muscularis, que se llama muscularis mucosae. Aunque el sistema nervioso entérico completo puede funcionar por sí solo con independencia de las fibras extrínsecas, la estimulación de los sistemas parasimpático y simpático pueden también activar o inhibir las funciones gastrointestinales. También vemos las terminaciones en este esquema nerviosas sensitivas que se originan en el epitelio gastrointestinal y que envían fibras aferentes a ambos plexos, ¿sí?, del sistema entérico y también a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, a la médula espinal y a través del nervio vago en dirección al tronco encefálico. Estos nervios sensitivos pueden desencadenar tanto reflejos locales en el interior del propio intestino como impulsos reflejos que regresan luego al tubo digestivo a través de los ganglios prevertebrales o de las regiones basales del encéfalo. Bien, acá vemos entonces los dos plexos que se encuentran ubicados entre la longitudinal o el músculo longitudinal y la capa del músculo circular del tubo digestivo. Se encuentra el plexo mientérico o de Auerbach, y entre la circular y la submucosa es donde se encuentra el plexo submucoso o de Meissner, ¿sí? Estos plexos mientéricos no deben considerarse, el plexo mientérico no debe considerarse enteramente excitador, puesto que algunas de sus neuronas son inhibidoras. Las terminaciones de las fibras secretan un transmisor inhibidor, quizás el péptido intestinal vasoactivo o algún otro péptido inhibidor. Las señales inhibidoras resultantes relajan de modo especial algunos de los esfínteres musculares intestinales que normalmente impiden el paso de los alimentos de un segmento del tubo digestivo al siguiente, como sucede con el esfínter pilórico, que controla el vaciamiento del estómago o el duodeno, y el esfínter de la válvula ileocecal, que controla el vaciamiento del intestino delgado al ciego. Es decir, entonces este va a regular generalmente la motricidad de todo el tubo digestivo, pero
generalmente excitando, y esto estimulado a su vez también por el sistema parasimpático, pero en estos esfínteres pilóricos y válvula ileocecal generalmente producen inhibición, probablemente a través del VIP. Se han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras distintas liberadas por las terminaciones nerviosas de los diversos tipos de neuronas entéricas. Dos de ellas, con las que ya estamos familiarizados en general, son la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina suele estimular la actividad gastrointestinal y la noradrenalina casi siempre la inhibe. Lo mismo puede ocurrir también con la adrenalina, que generalmente llega al tubo digestivo por vía sanguínea luego de haber sido liberada de la médula suprarrenal. También podemos hablar de otras como adenosina, serotonina, dopamina, colecistoquinina, sustancia P, péptido intestinal vasoactivo, somatostatina, metaencefalina y bombecina, pero son menos conocidas, menos estudiadas. La inervación parasimpática del intestino puede clasificarse en dos divisiones: la división sacra, la división craneal, y la división sacra. Los nervios vagos transportan casi todas las fibras del sistema parasimpático craneal, ¿sí? Estas fibras proporcionan una amplia inervación del esófago, el estómago, el páncreas y en grado menor el intestino, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso. El sistema parasimpático sacro se origina en los segmentos sacro segundo, tercero y cuarto de la médula espinal y viaja con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. El colon sigmoide, el recto y el ano están considerablemente mejor inervados por las fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino. Estas fibras intervienen sobre todo en los reflejos de la defecación. Las neuronas postganglionares del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientérico y submucoso, y su estimulación induce un aumento generalizado de la actividad de todo el sistema nervioso entérico, lo que hago es, a su vez, potencia la mayoría de las funciones gastrointestinales. Las fibras simpáticas del tubo digestivo se originan en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2. Después de abandonar la médula, casi todas las fibras preganglionares para el intestino penetran en las cadenas simpáticas que se encuentran en ambos lados de la columna vertebral y las atraviesan hasta llegar a los ganglios simpáticos, como son el celíaco y los diversos ganglios mesentéricos, en los que se encuentran la mayoría de los cuerpos neuronales simpáticos postganglionares, de los que van a emerger las fibras postganglionares para formar los nervios simpáticos postganglionares que se dirigen a todas las zonas del tubo digestivo. El sistema simpático inerva prácticamente todas las regiones del sistema digestivo, sin mostrar preferencia por las porciones más cercanas a la cavidad bucal o al ano, como sucede con el parasimpático. Las terminaciones nerviosas simpáticas liberan sobre todo noradrenalina, aunque también secretan pequeñas cantidades de adrenalina. En general, la estimulación del sistema nervioso simpático inhibe la actividad del tubo digestivo y tiene muchos efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos formas: mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo liso del tracto intestinal al que inhibe, salvo la muscularis mucosa a la que excita, y mediante un efecto inhibidor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico. Una estimulación enérgica del simpático podría llegar a inhibir
el tránsito intestinal hasta el extremo de detener el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Para conocer la motilidad gastrointestinal tenemos que primero conocer los potenciales, la actividad eléctrica del músculo gastrointestinal. Debemos saber que el músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca, lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas. Unas son las ondas lentas y otras son las ondas en espiga. Las ondas lentas es lo que se le ha dado en llamar el ritmo eléctrico básico, que inicia en principio por el estímulo de un sistema excitoconductor que está dado por las células intersticiales de Cajal y que ya vamos a estudiar, y su intensidad suele variar entre 5 y 15 milivoltios y su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo humano entre 3 y 12 por minuto. 3 por minuto va a ser en el cuerpo gástrico, hasta 12 en el duodeno y un número de 8 a 9 en el ilion terminal. En el colon la velocidad del ritmo eléctrico básico va a aumentar desde casi 2 por minuto en el ciego y hasta cerca de 6 por minuto en el colon sigmoide. Cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de menos 40 milivoltios, aparecen potenciales en espiga, y cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, que suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Los potenciales en espiga del músculo gastrointestinal duran 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 milisegundos. Estos potenciales en espiga son verdaderos potenciales de acción que sí van a inducir la contracción del músculo liso gastrointestinal, no así las ondas lentas, sí los potenciales en espiga. Los canales responsables que reciben el nombre de canales de calcio-sodio de apertura y cierre más lento, lo cual justificará la larga duración de los potenciales de acción. El ingreso de calcio va a favorecer la producción de las contracciones de las fibras del músculo intestinal. Y acá vemos como en reposo están estas ondas lentas. Cuando pasan los menos 40 se desencadena la despolarización que corresponde al potencial de acción. Ya veremos que todo esto está estimulado sobre todo por distensión y todos los estímulos parasimpáticos, y se hiperpolariza de acuerdo a estímulos simpáticos. El origen de las ondas lentas que recién hablamos, que le llamábamos ritmo eléctrico básico, que corresponde a lo que es el ritmo básico de todo el tubo digestivo, podría deberse a la interacción compleja entre las células musculares lisas y unas células especializadas llamadas células intersticiales de Cajal, que se creen actúan como marcapasos eléctricos. Estas células intersticiales forman una red y se encuentran entremezcladas con las capas del músculo liso, con cuyas células se establecen contactos parecidos a sinapsis. Estas células intersticiales de Cajal sufren cambios cíclicos de su potencial de membrana debido a canales iónicos peculiares que se abren de manera periódica y producen corrientes hacia el interior. Esto, como todos los marcapasos, que podrían de esta forma generar la actividad de las ondas lentas. En el estómago y en el intestino delgado, estas células están situadas en la capa muscular externa circular cerca del plexo mientérico. En el colon están situadas en el borde submucoso de la capa muscular circular.
La porción despolarizante de cada espiga se debe a la entrada de calcio y la porción repolarizante a la salida de potasio. Muchos polipéptidos y neurotransmisores afectan el ritmo eléctrico básico. Por ejemplo, la acetilcolina, ya como hablamos, aumenta el número de potenciales de espiga y también la tensión del músculo liso, en tanto que la adrenalina disminuye el número de potenciales espiga y la tensión de la pared muscular. La función de la actividad eléctrica es coordinar la actividad peristáltica y la motora de otro tipo, como fijar el ritmo de segmentación. Pueden surgir contracciones solo durante el segmento de despolarización de las ondas. Pero, ¿cuáles son los factores, como ya recién decíamos, que van a favorecer la despolarización de la membrana? Los que lo hacen más excitable. Además de las ondas lentas y de los potenciales en espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo del músculo liso puede cambiar debido a otros factores. Los factores que despolarizan la membrana, los que lo hacen más excitable, son la distensión del músculo, la estimulación con acetilcolina liberada de los nervios parasimpáticos y la estimulación de distintas hormonas gastrointestinales que ya veremos a continuación. Son factores importantes que aumentan la negatividad del potencial de membrana y que por lo tanto hiperpolariza y reducen la excitabilidad de la membrana de la fibra muscular, la noradrenalina o la adrenalina y la estimulación de los nervios simpáticos. Vemos aquí como un registro normal de onda lenta y potenciales de espiga. Si se le aplica acetilcolina, aumentan los potenciales de espiga y también aumenta, por supuesto, el registro mecánico constante. Si se le agrega adrenalina, disminuyen los potenciales de espigas y cae el registro mecánico. Aquí vemos entonces cómo ese potencial de acción, esas potenciales en espiga, están favorecidos, la despolarización, por la entrada de estos canales, la apertura de estos canales lentos de canal de calcio y de sodio que van a favorecer, por supuesto, la contracción del músculo del intestino. Y aquí vemos entonces lo que ya mencionábamos antes, que lo que lo excita y qué es lo que los inhiben a estos potenciales o lo hiperpolarizan a estos potenciales. Otro gráfico para ver prácticamente lo mismo, lo que es en la normalidad, lo que es estimulado y cómo esto también, además de generar mayor cantidad de potencial en espiga, aumenta el tono muscular del intestino, y cuando está inhibido por estos factores que sobre todo tienen que ver con el estímulo simpático, como el tono muscular tiende a verse hasta incluso plano. Dijimos también que podían estimular la motilidad gastrointestinal algunas hormonas. La gastrina se ha visto que podría llegar a, liberada sobre todo en el antro gástrico, también el duodeno y el yeyuno, podría llegar a favorecer la sístole antral. Y ya lo vamos a mencionar en el vaciamiento gástrico. Colecistoquinina es claramente una hormona que inhibe el vaciado gástrico, está liberada en el duodeno, yeyuno y en el ilion. Y secretina y péptido inhibidor gástrico son menos claros, sobre todo la inhibición de la motilidad
digestiva. La motilina tiene una importante estímulo sobre la motilidad gastrointestinal y ya vamos a ver cómo forma parte o favorece lo que se llama complejo motor migratorio interprandial, que está regulado principalmente por su liberación. Los tipos de movimientos en el tubo digestivo son dos, básicamente. Uno son los propulsivos y otros son los de mezcla. Los propulsivos es aquello a lo que llamamos peristaltismo, ¿sí? Y aquí vemos que son los que hacen que el alimento, el bolo, el quimo, lo que según el segmento que esté involucrado, progrese desde la zona oral hacia la zona anal. Alrededor del intestino se va a crear un anillo de contracción, ¿sí?, que se desplaza hacia adelante de forma análoga a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido. Se contraen los dedos y se deslizan a lo largo del mismo. Cualquier material situado delante del anillo de contracción se desplazará hacia adelante. El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Así, cuando una gran cantidad de alimentos se concentra en algún punto del tubo digestivo, la distensión de las paredes a ese nivel estimula el sistema nervioso entérico para que se contraiga la pared gastrointestinal situada a 2-3 centímetros por encima de esa zona, es decir, en la zona más proximal, haciendo que se forme el anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Y esto es una explicación que no está en todos los libros, pero ya vamos a dar otra explicación, pero sería el mecanismo íntimo, ¿sí?, de esta ley del intestino. Al parecer el estiramiento local liberaría serotonina, la que va a activar a neuronas sensoriales que a su vez activan el peso mientérico. Las neuronas colinérgicas que transcurren en dirección retrógrada en el plexo mencionado van a activar a otras que liberan la sustancia P y la acetilcolina, lo cual va a originar la contracción que dijimos por detrás del bolo alimenticio, ese anillo del que mencionábamos. Al mismo tiempo, las neuronas colinérgicas que transcurren en dirección anterógrada van a activar a sus semejantes que van a secretar óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, y eso es lo que va a generar la relajación por delante del estímulo. Podría ser esto una explicación a cómo se dan los hechos en el peristaltismo. En teoría, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado, pero el de la dirección oral, es decir, hacia la boca, suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en dirección anal es el que predomina, ¿sí?, y continúa hasta distancias considerables. Cuando la distensión, como dijimos, excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil responsable suele comenzar en la zona proximal del segmento distendido y luego se mueve hacia ese segmento empujando el contenido intestinal aproximadamente 5 o 10 centímetros en la dirección anal antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se relaja, ¿sí?, a veces a lo largo de varios centímetros en la llamada relajación receptiva.
lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no en dirección oral. Si falta el plexo mientérico de Auerbach, este patrón complejo desaparece, lo que justifica su nombre de reflejo mientérico o reflejo peristáltico. La suma de este reflejo peristáltico y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como ley del intestino. Dijimos que existía otro tipo de movimiento que son los movimientos de mezcla. Estos son contracciones locales de constricción cada pocos centímetros seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, de manera tal que el contenido que existe aquí y aquí se van en algún momento también a mezclar y no va a generar esto ningún movimiento resultante. En algunas zonas las contracciones peristálticas producen por sí misma la mezcla de los alimentos cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter. Esto puede ser también, de modo que la onda peristáltica solo puede amasar el contenido intestinal en lugar de desplazarlo, y esto pasa a nivel del estómago, en el nivel del vaciamiento antral. En otras zonas de la pared intestinal sobrevienen contracciones locales de constricción cada pocos centímetros. ¿Sí? Estas contracciones suelen durar solo entre 5 y 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otro segmento del intestino, con lo que se logra trocear, desmenuzar el contenido intestinal, primero aquí y luego un poco más allá. ¿Qué es lo que ocurre en los periodos interprandiales, entre comidas? En el ayuno, el tipo de actividad eléctrica y motora en el músculo liso gastrointestinal se modifica de manera que los ciclos de actividad motriz se desplazan desde el estómago hasta la porción distal del ilion. Cada ciclo o complejo motor migratorio comienza con un periodo de inactividad al que se le llama fase 1, ¿sí? Y continúa con un periodo de actividad eléctrica y mecánica irregular, que es la fase 2, y terminará luego con una descarga de actividad regular donde hay potenciales y contracciones regulares en espiga. Los complejos motores migratorios son inducidos, como habíamos anticipado, por la motilina. La concentración circulante de dicha hormona aumenta a intervalos aproximados de 100 minutos en el estado interprandial, en coordinación con las fases contráctiles del complejo motor migratorio. Durante cada uno de estos complejos aumentan la secreción gástrica, el flujo biliar y la secreción pancreática, probablemente para despejar al estómago del intestino delgado de su contenido interior en preparación para la siguiente comida. Es decir, el complejo motor migratorio es el guardián de la limpieza del tracto del tubo digestivo. En el estómago, la fase 3 se encarga de vaciar las partículas no digeribles, y en el intestino delgado, además de esta función, también ayuda a mantener una población constante de bacterias. La ingesta de comida suprime la liberación de motilina y, por supuesto, de los complejos motores migratorios hasta 100 minutos después, donde otra vez vuelve a liberarse motilina y reaparecen los mismos.
pero mínimamente vamos a hablar de masticación y deglución, porque después tengo entendido que tienen otro teórico, pero mínimamente vamos a decir que los incisivos, ¿sí? Los dientes incisivos son sobre todo unos piezas dentarias que están preparadas para el corte, tienen una fuerza aproximada de 25 kilogramos, ¿sí? Y los molares también preparados para la masticación, que están un poco más atrás, ¿sí? Y con una fuerza de aproximada de 100 kilogramos que le imprimen al alimento que se está ingiriendo. Y todo esto está favorecido, por supuesto, por los músculos masticadores. ¿Cuáles son estos músculos masticadores? El temporal, el macetero y los pterigoideos, que son el pterigoideo interno y externo, todos ellos inervados por el trigémino, la parte motora del trigémino. Y todo esto comienza con un reflejo. Todo esto comienza con un reflejo masticatorio, ¿sí? Este reflejo masticatorio tiene que ver con el ingreso del bolo alimenticio a la boca, lo cual va a producir una inhibición de los músculos. La mandíbula, por lo tanto, va a descender, ¿sí? Ese descenso distiende los músculos y inicia un reflejo que se llama de distensión, el cual genera una contracción de rebote. Por lo tanto, la mandíbula se eleva y comprime el bolo alimenticio. Esto, mientras persista el material que se ha ingresado a la boca, se va a repetir continuamente y es lo que va a generar el proceso de la masticación. Para hablar algo de la deglución, diremos que la misma está compuesta de 3 fases, que hay un centro de la deglución a nivel del bulbo raquídeo y que todos estos procesos están liderados por la inervación del nervio vago, el glosofaringio y el trigémino, ¿sí? Que inervan todas las zonas que intervienen. Está compuesto de una fase voluntaria de deglución, una fase faríngea de la deglución y una fase esofágica en la que se dan movimientos peristálticos primarios y secundarios. Muy mínimamente tenemos que decir que la deglución va a comenzar con el movimiento del alimento a través de la faringe y que va a posteriormente a llegar a la parte superior del esófago, donde se va a iniciar la fase esofágica. En el primer momento la lengua empuja el alimento, el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la boca, ¿sí? El paladar blando se va a elevar, ¿sí? Y de esa manera va a evitar que el alimento entre a las vías nasales. La epiglotis va a cubrir la glotis y de esta manera evita que el alimento entre en la tráquea y el esfínter esofágico superior se va a relajar. De esta manera el alimento desciende hacia el esófago. Tragar o deglución. Es el proceso mediante el cual la comida pasa desde la boca a través de la faringe y hacia el esófago. Tan simple como podría parecer a las personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja, que requiere de una extremadamente precisa con la respiración, ya que estos dos procesos comparten la misma entrada, la faringe.
Fallas en la coordinación pueden resultar en atragantamiento o broncoaspiración. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tallo cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales. La deglución consiste en 3 fases. Fase oral o bucal. Esta es la parte voluntaria de la deglución. La comida es humedecida con saliva y es masticada. El bolo alimenticio se forma y la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la garganta, la faringe. Este proceso está bajo el control neural de diferentes áreas de la corteza cerebral, incluyendo la corteza motora. La fase faríngea empieza con la estimulación de receptores táctiles en la orofaringe por el bolo alimenticio. El reflejo de la deglución es iniciado y está bajo control neuromuscular involuntario. Se toman las siguientes acciones para asegurar el paso de comida o bebida hacia el esófago. La lengua bloquea la cavidad oral para prevenir que la comida se devuelva a la boca. El paladar blando bloquea la entrada a la cavidad nasal. Las cuerdas vocales se cierran para proteger la vía aérea a los pulmones. La laringe es alada hacia arriba y la epiglotis se rebate hacia atrás, cubriendo la entrada hacia la tráquea. Este es el paso más importante, ya que la entrada de comida o bebida en los pulmones puede ser potencialmente peligrosa para la vida. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el paso hacia el esófago. Fase esofágica. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de ésta. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. Ya en la fase esofágica de la deglución tendremos que a través de la distensión por la llegada del bolo a la primera porción del esófago, después de haber franqueado el esfínter esofágico superior, esto es el inicio o el estímulo para una onda peristáltica, la cual se le llama onda peristáltica primaria, y el bolo alimenticio va a progresar desde la zona proximal hacia el ingreso en el estómago, a través de esta onda peristáltica primaria. Veremos que esta onda peristáltica primaria lleva generalmente entre 8 a 10 segundos, pero dependiendo de si la persona está de pie y por medio de la gravedad, generalmente el bolo va a llegar en 5 a 8 segundos, es decir, es más rápido por el efecto gravitatorio. Pero ¿qué ocurre si algo del alimento del bolo queda, no llega hasta el estómago, que es donde debe llegar previo vencimiento del esfínter esofágico inferior? Si esto no ocurre, se va a generar por esa presencia del bolo en algún sector del esófago la distensión de la pared esofágica, y por estímulo del plexo hemisférico de Auerbach se va a generar una onda peristáltica secundaria, la cual va a llevar el alimento o el bolo alimenticio, en esta ocasión sí, hasta el estómago. Vemos ahora entonces la estructura anatómica del esfínter esofágico inferior, y debemos decir de él que ha sido considerado siempre como un esfínter funcional, si bien recientemente se ha identificado a dicho nivel un engrosamiento de la capa muscular esofágica
aproximadamente el doble de su tamaño justo superior e inferior. Eh, este engrosamiento alcanza aproximadamente 30 milímetros de longitud axial y está localizado aproximadamente 1 centímetro por encima del ángulo de His que lo separa del estómago. El esfínter esofágico inferior tiene como característica principal la existencia de un tono en reposo capaz de superar el gradiente gastroesofágico de presión y evitar por tanto el paso del contenido gástrico al esófago. No obstante, durante la inspiración este gradiente aumenta considerablemente gracias al efecto mecánico del diafragma crural. Se consigue en circunstancias normales superar dicha presión durante la inspiración. A diferencia del resto del esófago, la musculatura de la unión gastroesofágica, es decir, esfínter esofágico inferior, es tónicamente activo, pero se relaja con la deglución. La actividad tónica del esfínter esofágico inferior entre las comidas impide el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Está constituido entonces por tres componentes. Uno tiene que ver con el músculo lisoesofágico más prominente del que hablábamos en la unión con el estómago, que se le llama esfínter intrínseco, ¿sí? Las fibras de la porción de los pilares del diafragma, que es un músculo esquelético, rodean el esófago en este punto y se lo llama esfínter extrínseco o externo, y ejerce una acción de pinza sobre el esófago. Además, las fibras oblicuas o del cabestrillo de la pared gástrica crean una válvula unidireccional que ayuda al cierre de la unión gastroesofágica e impide el reflujo cuando aumenta la presión intragástrica. El tono de este esfínter está sujeto a un control neural y la liberación de acetilcolina por las terminaciones vagales produce la contracción del esfínter intrínseco y la liberación de óxido nítrico y por las interneuronas inervadas por otras fibras vagales hace que se relaje. El tono, que generalmente tiene es de 30 milímetros de mercurio. También debemos tener en cuenta que esta zona del esófago, del esfínter esofágico inferior, está expuesta a mayor presión abdominal que la que se encuentra por encima del esfínter, que es la de el tórax. Por lo tanto, eso también colabora a la compresión de esta zona y que no se pueda producir el reflujo gastroesofágico. Ahora, entrando al estómago, podemos decir que funcionalmente el estómago se divide en dos, pero anatómicamente hablamos de tres zonas. Una que es el fondo, otra que es el cuerpo y otra que es el, el antro. Pero podemos decir la división fisiológica, que podríamos hablar de una zona oral y una zona caudal. Esta zona caudal también se le ha llamado zona antropilórica. Bien. Podemos ver acá entonces estas regiones anatómicas y cómo funcionalmente se confunde en el medio una zona que es donde generalmente inician algunas contracciones que van a llevar el contenido gástrico hacia la zona antral, donde se va a producir en algún momento contracciones fásicas a las que se le llama bomba antral o sístole antral. Recordamos que esta se le llama curvatura mayor
curvatura menor. Acá tenemos el esfínter esofágico inferior o el ingreso al estómago, a lo que le llamamos cardias, y aquí la entrada al duodeno, que también tiene un esfínter al que le llamamos píloro. ¿Cuáles son las funciones motoras del estómago? Tres, básicamente. Una muy importante, que es la de almacenamiento. Otra donde se producen los movimientos de mezcla, ¿sí? Pero que en este caso, como ya adelantáramos antes, en esta zona del estómago, estos de mezcla, y según el lugar donde estos ocurren, son también de propulsión, son generados por propulsión y retropulsión en la zona antral. Y por supuesto, posteriormente, el vaciamiento, que tiene una exquisita regulación nerviosa, refleja, incluso también humoral. Perdón, cuando el alimento ingresa, entonces dijimos, el fondo y la porción superior del estómago se van a relajar y van a dar cabida al alimento con un escaso aumento de la presión. Esto yo les había dicho entonces, que se llama relajación receptiva. Esto se da sobre todo a nivel del fundus, y de forma simultánea la porción distal del estómago se detiene el patrón interdigestivo, y en respuesta a los estímulos del marcapaso gástrico, que se localizan por esta zona, sobre todo del fundus, o del cuerpo, entre la unión entre el fundus y el cuerpo, comienzan a aparecer complejos de contracciones peristálticas con una frecuencia de 3 contracciones por minuto, que se van a propagar distalmente, aumentando en amplitud y velocidad hacia la zona del píloro, que en ese momento se encuentra relativamente abierto y permite el paso sobre todo de ciertos líquidos y de pequeñas partículas. ¿Cuáles son entonces? Hemos hablado de los fenómenos eléctricos de la musculatura gástrica. Según el periodo digestivo van a ser variables, pero siempre recordemos el ritmo eléctrico básico dado por el automatismo, las células musculares marcapasos, que ya hablamos de las intersticiales de Cajal, que son trifásicas a 3 por minuto, ¿sí? Y que van a propagarse caudalmente hasta 4 centímetros por segundo a nivel del antro. Pero ¿qué ocurre después de la ingestión de los alimentos? La frecuencia del ritmo eléctrico básico es igual, pero las ondas más amplias y conforman ahora potenciales de espiga. Y es lo que nosotros hablamos, que ya son potenciales de acción que van a modificar la presión intraluminal, generando ondas de mezcla, fragmentación y propulsión, y también una propulsión franca, que si está cerrado el píloro va a generar retropulsión. Por lo tanto, tenemos a nivel proximal, que es un reservorio, contracciones lentas, pero sobre todo predomina la relajación receptiva, la distensión, y a nivel distal, propulsión molienda y también retropulsión, que ya vamos a ver con mayor detenimiento. Esto es entonces los movimientos de mezcla, propulsión y retropulsión, cuando se va llenando y la distensión del estómago es mayor a 1,5, ya dijimos, hasta 0,8, 1,5, dependiendo de la velocidad del llenado del estómago. Se va a generar a partir de ahí movimientos
concéntricos, o sea, anillos concéntricos que van a contraer la pared del estómago y van a iniciarse desde la zona de el cuerpo hacia la zona antral, lo cual corresponde a movimientos que van a generar mezcla. Cuando la contracción del antro se aproxima al píloro, este se va a cerrar y va a provocar la retropulsión del contenido hacia la constricción anular antral, fragmentando y mezclando de esta forma las partículas de las sustancias ingeridas. ¿Sí? Aquí vemos. Y veremos entonces cómo se forman estos anillos peristálticos constrictivos que van desde la zona del fondo cuerpo hacia la zona antral, ¿sí? Y como encuentran el píloro cerrado, pegan la vuelta y esto se llama retropulsión. Y todo esto colabora para la mezcla del contenido gástrico. Algo del contenido se va a volcar al duodeno, sobre todo los contenidos ya líquidos o de menor a 1 milímetro. Los fenómenos mecánicos que se van a ocurrir en la musculatura gástrica presenta diferencias según el estado digestivo gástrico. En ayuno van a ser las contracciones de baja intensidad, 3 ondas por minuto, reguladas por el ritmo eléctrico básico, y después de la ingestión, este depósito en forma de capas o la curvatura mayor genera una distensión gástrica, y si excede el 1,5 litros va a haber descargas de estímulos aferentes a partir de receptores de estiramientos y aumento de la tensión de la pared, que van a generar ondas contráctiles de mezcla que van a ir aumentando en intensidad, fragmentando, mezclando y propulsando hasta llegar al antro, donde se va a producir finalmente la sístole antral. Algo se retropulsa y algo pasa a través de el píloro, sobre todo son sustancias de diámetros menor a 1 milímetro. Las ondas, entonces, para repetir, las ondas peristálticas controladas por el ritmo eléctrico básico del estómago comienzan un poco después y arrastran el alimento hacia el píloro. La contracción de la porción distal del estómago causada por cada onda peristáltica a veces se le va a llamar sístole antral y puede durar hasta 10 segundos. Las ondas ocurren 3 o 4 veces por minuto, y en el antro la contracción parcial que precede al contenido gástrico que avanza impide que los sólidos entren en el duodeno, y en lugar de ello se mezclan y muelen. El contenido gástrico más líquido sí atraviesa en pequeños chorros hacia el intestino delgado, y en condiciones normales no existe reflujo desde el duodeno, puesto que la contracción del píloro tiende a persistir un poco más tiempo que la del duodeno. La prevención del reflujo también puede verse en la acción estimulante de la colecistoquinina y la secretina sobre el esfínter pilórico. Veremos ahora entonces el tercer y último tipo de movimiento gástrico, que es el del vaciamiento, y este está dado cuando aumenta adentro del estómago la presión a 50-70 centímetros de agua, es decir, 6 veces más de lo normal, por el incremento constante de estas contracciones que llevaban el contenido hacia la zona antropilórica, y la generación de una contracción excesiva en la zona antral, que se llama sístole antral o bomba pilórica, la cual va a permitir la evacuación
de a poco del contenido gástrico en el duodeno. Con respecto a la regulación de la evacuación gástrica, veremos que la velocidad de, del vaciamiento está regulada por mecanismos de retroalimentación a partir de receptores que están tanto en el estómago, receptores gástricos, como también en el intestino delgado, es decir, en el duodeno, con participación del sistema nervioso central y autónomo, así como con la intervención de varias hormonas gastrointestinales como colecistoquinina, gastrina, etc. Y en este proceso la composición físico-química de los alimentos juega un papel muy importante. Primero mencionaremos receptores, estímulos y receptores que se originan, que están en el estómago y que van a intervenir en esta evacuación gástrica. El más importante, por supuesto, y más estudiado es el de la distensión, ya que a través de receptores de estiramiento, es decir, mecanorreceptores, y va a depender del contenido del volumen del estómago, como dijimos, después de 1,5 litros. Esta distensión va a generar reflejos que van a favorecer el vaciamiento gástrico. También tiene que ver en esto la gastrina, ya que la gastrina se libera entonces en la zona antral debido al contacto del alimento, el bolo alimenticio con las paredes del estómago, y la gastrina pareciera que tuviese un efecto sobre la sístole antral, estimularía la sístole antral, entre otras cosas. También menos estudiado, menos importante, pero también importante, las características y composición del contenido dentro del estómago. Hay quimiorreceptores que responden a pH ácido. Si es muy ácido, cercano a 3, va a inhibir la motilidad de la evacuación gástrica, sobre todo por el efecto que podría tenerse a nivel del duodeno. Hay osmoreceptores que también soluciones concentradas de sal o azúcar van a disminuir la evacuación gástrica y de esta manera permite su digestión y probablemente el comienzo de la absorción también a nivel gástrico de estas sustancias. La consistencia de los alimentos también impide el vaciamiento gástrico, siendo evacuados siempre más rápidamente los líquidos que los sólidos. Y ciertos componentes de la dieta como los grasos también retardan la evacuación con respecto a las proteínas o a los hidratos de carbono. Ahora, también dijimos que hay estímulos y receptores que están ubicados a nivel del duodeno y estos también intervienen en la evacuación gástrica y muy importantes y tienen que ver uno muy también como en el estómago la distensión duodenal. Receptores de estiramientos en esta ocasión van a inhibir la evacuación gástrica, a diferencia de los que estaban en el estómago que mientras más se estiraban más favorecían la evacuación gástrica. Estos inhiben una vez que se distiende mucho el duodeno. Y suma importancia también las características y composición del contenido que llega al duodeno a través de quimiorreceptores que van a responder al pH ácido inhibiendo la motilidad y evacuación gástrica, osmoreceptores que están en zonas profundas de la pared duodenal y que también ante un aumento de la osmolaridad va a inhibir la motilidad del vaciamiento gástrico, y componentes del quimoácido como sales de ácidos grasos de más de 10-16 átomos de carbono van a inhibir la evacuación gástrica. ¿Cómo se va a regular esta evacuación gástrica de acuerdo a estos estímulos duodenales?
van a haber mecanismos responsables nerviosos, y esto le llamamos reflejos enterogástricos, en los que sobre todo van a intervenir los nervios vagos y hormonales, en los que actúan algunas hormonas. Cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde van a reducir o incluso interrumpir el vaciamiento, cuando el volumen duodenal del quimo es excesivo. Estos reflejos siguen 3 vías: directamente desde el duodeno al estómago a través del sistema mientérico de la pared gastrointestinal, mediante los nervios extrínsecos que van a los ganglios simpáticos prevertebrales, para regresar luego a través de las fibras nerviosas simpáticas inhibidoras hacia el estómago, y probablemente en menor medida a través de los nervios vagos, que conducen impulsos al tronco del encéfalo, donde van a inhibir las señales excitadoras normales transmitidas al estómago por esos mismos nervios. Todos estos reflejos paralelos ejercen dos efectos sobre el vaciamiento gástrico. En primer lugar, una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la bomba pilórica, y en segundo lugar, aumentando el tono del esfínter pilórico. Pero además, efectos hormonales al que en principio se le llamó efecto enterogástrico por llegada de grasas y otros componentes del quimo ácido al duodeno, y está dado por básicamente colecistoquinina y secretina, que van a inhibir la motilidad gástrica, al igual que glucagón y el péptido intestinal vasoactivo, y a la inversa, gastrina y motilina van a estimular la evacuación, como ya lo mencionamos anteriormente. Aquí vamos a ver entonces dos esquemas. En principio, cómo los alimentos sólidos se van a evacuar más lentamente. Un ritmo adecuado del vaciamiento gástrico es fundamental para lograr que no se sobrepase la capacidad de absorción de la mucosa intestinal. El patrón de vaciado de líquidos y sólidos difiere. Así, mientras el vaciamiento de líquidos sigue una curva exponencial, con excepción de las grasas líquidas, que se comportan en cuanto a vaciamiento de forma similar a los sólidos, el vaciamiento de sólidos presenta, tras un periodo inicial de escaso paso de nutrientes al duodeno, un patrón de vaciamiento lineal. ¿Sí? Más retardado entonces la posibilidad del vaciamiento desde el estómago al duodeno de los alimentos sólidos. Y aquí vemos cómo los alimentos con mayor contenido de grasas se van a evacuar más lentamente. Los alimentos ricos en carbohidrato abandonan el estómago en el lapso de unas horas. Vemos el volumen de vaciado, ¿sí? Los alimentos con gran contenido de proteína lo abandonan con más lentitud, y las que tienen el contenido graso, sobre todo, mucho más lento. Con respecto a la motilidad intestinal, y ya centrándonos en el intestino delgado, veremos que los movimientos son los de segmentación y de peristalsis, que ya habíamos mencionado cuando hablábamos de las generalidades. Y por supuesto, con respecto a las ondas, a la actividad eléctrica, son las mismas ondas lentas que corresponden al ritmo eléctrico básico, y que no tienen relación con las contracciones musculares, y los potenciales de espiga, que sí son potenciales de acción y que van a preceder a la contracción muscular. La actividad contráctil entonces se va a iniciar básicamente por la distensión, y esto va a generar mecanismos de mezcla, segmentación rítmica y sobre todo con frecuencia descendente en todo el trayecto del intestino delgado, y de propulsión
teniendo en cuenta que los periodos interdigestivos, el complejo motor migratorio comienza en las partes altas del intestino, luego va a migrar con velocidad decreciente hacia segmentos distales. Viendo específicamente lo que ocurre entonces a nivel del intestino delgado y específicamente hablando de la segmentación para poder tener en cuenta lo que la mezcla que ocurre, tenemos que saber que en duodeno y yeyuno vamos a tener contracciones de 12 por minuto y luego a nivel del ilion, como ya anticipábamos, 8 a 9 por minuto. Cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal, dijimos que inducía contracciones concéntricas, localizadas, espaciadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de un minuto de duración. Las contracciones generan segmentación del intestino delgado, de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una ristra de salchichas. Cuando un grupo de contracciones de segmentación se relaja, se inicia un nuevo conjunto, pero en este caso las contracciones suceden sobre todo en zonas nuevas, no afectadas por las contracciones previas. Por lo tanto, las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado. Las ondas peristálticas, en cambio, empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,52 centímetros por segundo, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal. En condiciones normales son débiles y suelen desaparecer luego de 3 a 5 centímetros. Es muy raro que abarquen más de 10 centímetros, por lo que el movimiento hacia adelante del quimo también es muy lento, tanto que de hecho su movimiento neto a lo largo del intestino delgado es solo de 1 centímetro por minuto. Esto significa que se necesitan de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Por último, aparece el reflejo gastroileal, que es mediado por el sistema nervioso autónomo, extrínseco y posiblemente por gastrina, que tiene que ver con la presencia del alimento en el estómago, va a provocar aumento del peristaltismo en el ilion y relajación del esfínter ileocecal. Como resultado, el contenido intestinal se va a enviar al intestino grueso. El control nervioso de la motilidad intestinal está dado por el sistema nervioso intrínseco, ¿sí? Además de la comunicación, por supuesto, con el sistema nervioso central, autónomo sobre todo. Y entre ellos se programa y coordina la actividad motora. Este sistema nervioso intrínseco posee motoneuronas colinérgicas, estimuladas también por serotonina, y la distensión desencadena la actividad motora intestinal, la cual es controlada por el sistema nervioso intrínseco, como dijimos, tanto la segmentación postprandial como la propulsión interdigestiva. La actividad
peristáltica del intestino delgado aumenta mucho después de una comida. Ello se debe en parte al comienzo de la llegada del quimo al duodeno, con la consiguiente distensión de su pared. Además, la actividad peristáltica se incrementa por el llamado reflejo gastroentérico, desencadenado por la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico desde el estómago a toda la longitud de la pared del intestino delgado. Además de las señales nerviosas que ya hablamos que afectan el peristaltismo del intestino delgado, existen otros factores hormonales que también influyen, como son la gastrina, que dijimos que actuaba, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina, todas las cuales estimulan la motilidad intestinal y se secretan durante las distintas fases del procesamiento de los alimentos. Por otra parte, secretina y glucagón inhiben la motilidad del intestino delgado. Las contracciones peristálticas están normalmente coordinadas, impulsan el quimo a través del intestino hacia el del intestino delgado al intestino grueso. Lo ideal es que el peristaltismo ocurra después de que se haya realizado la digestión y la absorción. La contracción atrás del bolo y simultáneamente la relajación adelante del bolo provocan el avance del quimo en sentido distal. Y quien coordina esto, como dijimos, es el sistema nervioso entérico. Y aquí vemos entonces cómo está más o menos relatado cómo se dan los movimientos de segmentación y cómo se dan los movimientos peristálticos que ya hemos hablado. Una vez que se atraviesa la válvula ileocecal y llegamos entonces al intestino grueso, vamos a ver los movimientos aquí son de segmentación y peristalsis, pero dependiendo del lugar del intestino grueso del que hablemos, va a predominar uno sobre el otro. En un principio, en el ciego y en el colon ascendente van a predominar los movimientos propulsivos que se inician en las células marcapasos que están en la base del ciego. Y entonces el contenido que está en esta zona va a ascender por el colon ascendente, pero también va a tener actividad en sentido retrógrado. De esta manera colabora para que se comience a desecar este contenido. Si bien esa mayor función del intestino grueso se da sobre todo en el colon transverso y descendente, donde hay una importante actividad de segmentación, dando origen a lo que nosotros conocemos como austras colónicas, que ya mencionaremos más en detalle. Lo que ocurre en el colon descendente es que la actividad es netamente propulsiva y esto se da sobre todo de 3 a 4 veces por día, lo que se llama contracción en masa o contracción de poder según los autores, y esto es lo que va con el tiempo ir llenando el recto, de manera que se desencadene el reflejo de la defecación. Vemos entonces aquí el esfínter y la válvula ileocecal. En general, esta válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Además, los últimos centímetros de la pared del ilion previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular a la que se llama esfínter ileocecal. Estos reflejos que aparecen en esta imagen del ciego al esfínter ileocecal y del ilion,
y al ilion están mediados por el plexo mientérico de la pared intestinal y por nervios autónomos extrínsecos, en particular por la vía de los ganglios simpáticos prevertebrales. Estos reflejos son los de presión o distensión y de irritación química que están en el ilion, que van a relajar al esfínter iliocecal y van a estimular el peristaltismo. A la inversa, la distensión o la irritación química en el ciego van a inhibir el peristaltismo del ilion y van a estimular el aumento de la presión del esfínter. Por supuesto, sabemos que la fluidez del contenido va a facilitar el vaciamiento desde el ilion hacia el ciego. Aquí vemos cómo van a transcurrir en estos segmentos el contenido del intestino grueso, aquí líquido, ascendiendo y retrogradando, y semilíquido. Después aquí en la zona transverso, la primera porción del descendente, donde se ven las austras colónicas, hay un gran componente de segmentación y se va a producir la papilla, ¿sí? Y ya en la última porción del colon descendente, en el sigmoides, va a ser prácticamente semisólido para ya después ser sólido a nivel del recto. Vemos entonces aquí cómo estos movimientos que decíamos de mezcla va a generar lo que nosotros vemos habitualmente en un colon por enema, en estudios de imágenes, estas austras. Al igual que en el intestino delgado, existen movimientos de segmentación. Pero en el grueso ocurren grandes constricciones circulares, y en cada uno de estos segmentos de constricción se contraen alrededor de 2,5 centímetros de músculo circular, ¿sí? Cada 2,5 centímetros, que en ocasiones reducen la luz del colon hasta ocluirla casi por completo. Al mismo tiempo, el músculo longitudinal del colon, que se les llama tenias colónicas, ¿sí? Y que está concentrado en 3 bandas longitudinales, también se contrae. Estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del estímulo del intestino grueso sobresalga hacia afuera, ¿sí? Formando protrusiones a modo de saco llamados austras. El movimiento de propulsión que se da a nivel que predomina en el intestino grueso son estos movimientos que hablábamos en masa. Desde el ciego hasta el sigma, la propulsión depende de los movimientos de masa durante muchos minutos cada vez. Estos movimientos suelen ocurrir solo entre 3 o 4 veces al día, sobre todo durante unos 15 minutos que siguen en la primera hora, los 15 minutos que siguen a la primera hora del desayuno. Un movimiento en masa es un tipo modificado de peristaltismo que se caracteriza por una cadena de acontecimientos. En primer lugar, aparece un anillo de contracción como respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon, generalmente el colon transverso. A continuación, y de manera rápida, los 20 centímetros o más de colon distales al anillo de constricción pierden sus austras y en su lugar se contraen como una unidad, empujando la materia fecal contenida en ese segmento en masa hacia la siguiente porción del colon. La contracción desarrolla cada vez más fuerza durante unos 30 segundos, seguidos de relajación durante unos 2 o 3 minutos.
Luego sobreviene otro movimiento de masa, quizá en una zona más alejada del colon, y la serie completa de movimientos de masas suele persistir de 10 a 30 minutos. Luego cesa y puede reaparecer mediodía después. Cuando la masa de heces llega al recto, aparece el deseo de defecar. ¿Sí? Los reflejos gastrocólico y duodenocólico, iniciados como consecuencia de la distensión del estómago del duodeno, facilitan la aparición de los movimientos en masa después de las comidas. Cuando se extirpan los nervios autónomos extrínsecos del colon, desaparecen por completo, casi por completo. Por lo tanto, es casi seguro que estos reflejos se originan en el sistema nervioso autónomo. Con respecto a dos reflejos digestivos importantes, uno que es el de defecación y el otro que es normal y el otro que es anómalo, que es el del vómito. Comenzamos con el de defecación diciendo que intervienen vías eferentes colinérgicas del parasimpático, excitatorias por supuesto, y otras del simpático que son inhibitorios, que el centro integrador se encuentra en el segundo, tercero y cuarto segmentos sacros, y también en el piso del cuarto ventrículo, en el bulbo, y que además este reflejo está conectado ampliamente con el centro respiratorio y del vómito. La contracción en masa aumenta el volumen de las heces en el recto y su distensión es lo que promueve este reflejo, aumentándose la presión intraluminal, contracción de las paredes del recto y relajación de los esfínteres internos y externos cuando están las condiciones dadas, descendiendo el diafragma, se cierra la glotis y se contraen los músculos de la pared torácica y abdominal. Pero para ir en más detalle en este reflejo, vamos al siguiente slide. Aquí vemos como el reflejo de la defecación se da por dos tipos de reflejos generados en la distensión rectal que originó los movimientos en masa del colon. Esta distensión va a generar un reflejo mientérico intrínseco y también se van a, por vía aferente, estimular la médula sacra a través de un reflejo parasimpático. ¿Sí? Los dos van a generar ondas peristálticas en el colon descendente, en el sigmoides y en el recto, pero el reflejo mientérico es muy débil y por lo tanto requiere de el estímulo del reflejo parasimpático, la excitación del reflejo parasimpático, que lo va a estimular y que hace que esta defecación sea más potente, ¿sí? Como contrapartida también desde la médula sacra va a estimularse otros reflejos que tienen que ver con la defecación, que colaboran, y es de la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la contracción abdominal, junto con el descenso del suelo pélvico. Vemos aquí entonces cómo la inervación que tiene esta última porción del colon descendente, sigmoide y recto y de los esfínteres externos e interno del ano, ¿sí? Que viene por fibras parasimpáticas de los nervios pélvicos, ¿sí? Sobre todo fibras excitadoras que generan contracciones que van a producir este reflejo
de la defecación. Vemos aquí como en general el recto, que casi nunca tiene heces, después de los movimientos de masa del colon, va a llenarse y esa distensión generar estos dos reflejos que van a producir el reflejo de la defecación. Debemos aclarar también que el esfínter anal externo está inervado por músculo, es de músculo estriado voluntario, por lo tanto está inervado por nervios pudentes y se lo educa de manera tal que cuando están dadas las circunstancias para poder defecar, se van a estimular y de esa manera se va a permitir la defecación. Vemos aquí como el ángulo de sigmoideo rectal varía de acuerdo al momento que estemos, si estamos en reposo, si estamos durante el esfuerzo para defecar. Con el esfuerzo para poder evacuar, los músculos abdominales se van a contraer y el piso pélvico desciende, ¿sí? 1 a 3 centímetros, además de que se relaja este músculo puborectal. De esa forma se reduce el ángulo anorrectal 15 grados menos, era de 90 aproximadamente antes, en reposo, y esto se combina con la relajación del esfínter anal externo y se produce entonces la defecación. Respecto al reflejo del vómito, debemos decir que está inducido por estímulos de zonas sensoriales de todo el tracto digestivo, sobre todo, ya sabemos, a nivel bucal, oral, de otras vísceras, de los laberintos, por acción del sistema nervioso y también por fármacos, que estas vías aferentes van a actuar en el centro del vómito, que está en la formación reticular lateral del bulbo raquídeo, y que la vía eferente está representada por fibras del simpático y de los vagos y frénicos, que van a actuar en sus efectores, dando una compleja respuesta que está compuesta por náuseas, por hipersecreción salival y sudorípara, aceleración de la frecuencia cardíaca, todo esto precediendo a la expulsión del contenido gástrico fuera de la boca. Vamos a decir que hay una primera etapa en la que se relaja el cuerpo del estómago y se contrae la región antropilórica, a la vez que se relajan los esfínteres esofágico inferior y superior. En una segunda etapa hay una inspiración forzada, se va a cerrar la glotis y se contrae el diafragma y los músculos abdominales, aumentando esto la presión intragástrica. En este momento se va a suspender la respiración y asciende el velo del paladar. Entonces, como esto está dado por una estimulación múltiple en distintos centros superiores, ¿sí? Centro del vómito en el tronco encefálico, el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Todo dado a través de estimulación faríngea o dolor o visión sobre estos centros superiores. Todo esto va a generar esa compleja respuesta del vómito. Y también hay una zona emetógena de quimiorreceptores en el área postrema, que va a estar estimulada por fármacos como opioides y hormonas, además de ciertos irritantes en la mucosa gástrica, ¿sí? También
decíamos que movimientos o vértigo va a generar estímulos en el laberinto, y esto a través del cerebelo va a llevar estímulos al centro del vómito en el tronco encefálico, y esto hasta dando la respuesta entonces programada de el vómito que ya hemos hablado, que se da en dos etapas. Para finalizar, hablar brevemente de otros reflejos intestinales que son excitadores e inhibidores, como son los que ya los hemos ido mencionando: reflejo gastroileal y gastrocólico, que son iniciados por distensión gástrica y que va a través de eferencias motoras colinérgicas, van a estimular la motilidad y evacuación tanto de el ilio anal ciego y del colon al recto, respectivamente. Dentro de los reflejos inhibidores intestino-intestinales, la vía motora eferente está dada por los nervios esplácnicos, y en ellos la distensión de duodeno, ilion y colon es capaz de inhibir, como ya bien lo hemos ido mencionando, la motilidad gástrica. Por último, tres preguntitas que podrían ser de importancia y que aquí les dejo para que ustedes las evalúen y consideren qué tal han escuchado el tema y si esto les ha servido para poder contestarlas. Bien, entonces estoy a su disposición para cualquier pregunta que ustedes necesiten. La bibliografía ha sido la Gannon, Fisiología Humana de Gannon, de Guyton, Trasguerres, y espero que les haya sido de utilidad.